Devocional 30 de abril, Gálatas 2, 19, 20. Ya no vivo yo. Pablo creía que siguiendo los principios de la ley sería considerado una buena persona por Dios y podría ir al cielo a su presencia. Así vivió gran parte de su vida, hasta que tuvo su encuentro con el Señor en su camino a Damasco. Pudo comprender que esa ley lo único que traía a su vida era esclavitud y frustración, pues por él mismo jamás lograría cumplir en su totalidad. Por eso nos dice que Cristo no murió en vano, sino que trajo justicia a nuestras vidas por su gracia y no porque nosotros tuviéramos que seguir la ley. Pablo nos deja palabras llenas de entrega. Pablo está abriendo su corazón, está exponiendo su fe y su esperanza. Nos habla de la madurez espiritual que ha logrado alcanzar. Nos recuerda que en Cristo Jesús hay un antes y un después, que en Cristo Jesús nuestra forma de vivir y de pensar son crucificadas junto con Él para no vivir más así, sino empezar un nuevo camino en sus términos, un camino que le da sentido a nuestra vida, un camino que trae bendición. Cada vez que pones trabas a los principios de Dios, ¿qué pasa en tu vida? Por el contrario, ¿cuál es tu experiencia cuando has obedecido y dejado que Dios guíe tus decisiones? Conforme vas creciendo en tu vida espiritual, te vas dando cuenta de qué tan desviado está el mundo que te rodea del Señor. Abre los ojos y entiendes que lo que pensabas que era normal o que estaba bien está fuera de los principios de Dios y por consecuencia, en lugar de traer bendición, solamente trae más vacío a tu vida. ¿Cuántas cosas hiciste pensando que traerían paz y alegría? ¿Cuántas de ellas realmente cumplieron con ese objetivo? ¿Por cuánto tiempo duró esa paz y alegría? No te sientas mal, todos caímos igual. Todos pensamos que había algo allá afuera que podía llenar nuestra vida. Y de hecho, lo hizo. Encontramos satisfacciones que pensábamos eran lo mejor que podíamos tener. De hecho, el pensar en una comunión con Dios nos apartaba de esas satisfacciones, pues implicaba probablemente dejar de hacer esto o aquello. ¿Para qué cambiar lo que nos produce placer? Solamente podemos cambiar si reconocemos que necesitamos de Dios para seguir adelante. Pablo, en Cristo llegó a ser muerto a la ley, insensible a ella, a todos los objetos e influencias circundantes. Se volvió insensible a la ley como un medio de justificación. Perdió su poder sobre él y dejó de influenciarlo. Estaba muerto al mundo, a la ambición y al amor del dinero, al orgullo de la vida y al dominio del mal y de las pasiones odiosas. Todo esto perdió su poder sobre él, dejaron de influenciarlo. Todo ello fue crucificado con Cristo. Cuando somos crucificados con Cristo por la fe en Él, debemos rendir completamente todo deseo y ambición egoísta a la perfecta voluntad de Dios. La autopromoción y los deseos autocomplacientes son el obstáculo más grande entre el hombre y la salvación, porque es la naturaleza del hombre, querer complacerse a sí mismo, y este autorreconocimiento es un bloque de construcción para el pecado. Todo pecado surge del deseo de agradarse a sí mismo, y esto es lo que debe ser crucificado con Cristo en la entrega a la voluntad de Dios antes de que la salvación pueda dar fruto. Esto es un proceso continuo, porque la naturaleza pecaminosa, la cual ha sido crucificada con Cristo, todavía reside dentro de la carne, la cual todavía está muy viva. El hombre no puede vencer su naturaleza pecaminosa heredada por sí mismo y necesita el poder y la ayuda del Espíritu Santo para hacer que esto suceda, pero la entrega de su propia voluntad a la voluntad de Dios es esencial para la eliminación de la poderosa motivación y esclavitud de su propio deseo. Esto es parte del arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento no es solo pedir perdón por el pecado, sino que también es una voluntad, deseo de cambio que se ajusta a la voluntad de Dios. Es la entrega del propio control y voluntad al poder y voluntad del Espíritu Santo, que es el comienzo de ser crucificado con Cristo. Los viejos deseos corruptibles son reemplazados por una motivación nueva y más poderosa para experimentar la santidad de Dios. La tentación de los antiguos caminos corruptibles que esclavizaron al pecado es derrotada, no por el propio esfuerzo del hombre para luchar contra su naturaleza corruptible, sino en la entrega de su propia voluntad a la voluntad de Dios. Esto prueba ser un gran desafío para mucha gente porque intentamos controlar nuestra naturaleza pecaminosa por nuestra cuenta, con el resultado de que al repetirse el resultado caen en las mismas viejas y pecaminosas maneras en que están tratando de escapar. Pero debido a que el hombre no es capaz de negar su naturaleza pecaminosa por sí mismo, por la gracia de Dios, al hombre se le ha dado esa victoria a través del don del renacimiento espiritual, si está dispuesto a rendirse completamente en contrición arrepentida a la voluntad de Dios. Jesús vino para destruir las obras del diablo. Muchos quieren ser obedientes, pero continúan tropezando en el pecado porque tratan de aferrarse a las partes del viejo, ya que creen que son capaces de controlar. Esta es una razón contraproducente que se basa en la idea de que el hombre se salva a sí mismo por medio de sus propias obras. Debe nacer de nuevo si quiere ver el reino de Dios
Y si ha de nacer de nuevo, su naturaleza pecaminosa debe ser crucificada con Cristo y debe ser lleno del Espíritu Santo de Dios. No el mismo yo de antes, sino otro hombre, una nueva criatura. Debe ser entendida no de su vida natural, sino de su vida espiritual. La vida de justificación, vivir por la fe en la justicia de Cristo, y la vida de santificación que tuvo de Cristo por las influencias vivificadoras de su espíritu, en virtud de las cuales anda en novedad de vida. El creyente es una paradoja, está muerto a la ley y vive para Dios, está crucificado con Cristo y sin embargo vive por Él. Sí, un Cristo crucificado vive en Él. Nuestra crucifixión con Cristo nos libera completamente de la obligación de la ley. Tenemos una posición perfecta y permanente a los ojos de Dios. Dios considera que participamos en la crucifixión de Cristo para que no tengamos que merecer la salvación o la santificación. Lo recibimos como un regalo de Dios. Dios nos libró de una orientación de desempeño y nos dio una posición privilegiada en Cristo. Cuando Jesús nos engendra un nuevo estado con Dios, ganamos nuevo poder para vivir la vida cristiana. Así como una flor obtiene su energía de sus raíces, así también nosotros obtenemos nuestra dinámica de Cristo. Por la fe mantenemos el pecado en la muerte de donde pertenece. Nos consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Tenemos tentaciones en nuestra vida, pero no debemos obedecerlas. En otras palabras, estamos muertos a nuestros deseos. Hemos recibido poder para hacer esto al tomar esta posición de fe. Muertos con Cristo, crucificados con Cristo. Si Pablo pudo creer que fue crucificado con Cristo, debe ser posible para nosotros también. La carne son todos los deseos pecaminosos, tentaciones, lunares, entre otros que moran en la naturaleza del ser humano. Tenemos que subir a la cruz. Tomar tu cruz es un acto de negar los pensamientos pecaminosos que surgen en ti. Ahí es donde Jesús venció a los principados y potestades y a todas las fuerzas del infierno. Ahí es donde nosotros también nos sobreponemos. Si realmente quieres obedecer y entregar tu vida al Señor, debes entender las palabras de Pablo al decir que ahora ya no vive Él, sino Cristo, que ahora Él está juntamente crucificado y que todo lo que hace día a día busca hacerlo en la fe de Jesús, del cual recibió amor y se entregó por nosotros. Básicamente significa negarte a ti mismo y dejar que el Señor reine y dirija tu vida. No todos son capaces de dar este brinco de fe, pero aquellos que lo hacen no quieren volver atrás. Probar las bendiciones del Señor es simplemente increíble. Hoy te animo a dar ese salto y comprometerte con Jesús, decirte que la vida en Él no tiene comparación y dejar que sus principios reinen en las decisiones es lo mejor que podemos hacer día a día. No siempre es fácil, pero cuando se hace, los resultados son fabulosos si queremos seguir. Ante esto, evalúa hoy, ¿ya no vivo yo? Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez, Señor, nos llevas, Padre misericordioso, a crucificar la carne, Padre amado. Papito Dios, nos lleva, Señor, a ser espirituales, Padre misericordioso, y sobre todo nos estás hablando de esa madurez espiritual. Por eso hoy, Padre bueno, nos ponemos en tus manos, Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez, todos los días, Señor Padre misericordioso, entendemos, Señor, y sabemos, Señor, que ya no vivimos nosotros, Señor, sino vives tú en nosotros, Padre misericordioso. Tu Hijo vive en nosotros, Padre amado, y el Espíritu Santo vive en nosotros, Padre misericordioso. Pero hoy te pedimos, Señor, por este mundo, Padre misericordioso, por todos aquellos que a pesar de que han escuchado la palabra, a pesar que les hace cosquilleo en los oídos, Señor, esta palabra no ha llegado al corazón, Señor, y siguen, Padre misericordioso, en su autojustificación, Señor, sacando excusas, Señor, para vivir la palabra. Hoy los ponemos en tus manos, Padre misericordioso. Ponemos este mundo, Padre amado, de todos aquellos, Padre misericordioso, para que una y otra vez, Señor, sean reargüidos, Señor, sean traídos, Señor, a ti, Padre bondadoso. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy, ya no vivo yo. Si esta palabra tocó su corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar si ya no viven ellos. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, sugloriamibogotá.org, o ve a nuestro canal en YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.